El Archivo Secreto Vaticano no es una sola biblioteca, sino un laberinto de pasillos atestados de pergaminos, cámaras acorazadas que guardan secretos de Estado, y bóvedas selladas cuyo contenido ni siquiera el Papa actual conoce en su totalidad. Fue en una de estas bóvedas, etiquetada con la críptica inscripción ASVI, subnivel Omega, donde el padre Mateo de la Cruz, el archivista más joven y prometedor de la última década, encontró el manuscrito que habría de romper para siempre su fe. No era un libro convencional. Su encuadernación era de una piel extraña, curtida y oscura, sin poros, que parecía absorber la luz de la lámpara de Mateo. No tenía título, solo una espiral grabada en el centro que, si la mirabas fijamente, daba la ilusión de girar lentamente. Lo llamó el Codex Aeterna. Ese día, 17 de octubre, el aire en el subnivel era frío y quieto, como si el tiempo mismo se hubiera estancado. Mateo, movido por una curiosidad que luego maldeciría como soberbia, desató el cierre de plata oxidada. Las páginas no eran de pergamino ni de papel, sino de un material fibroso y blanquecino que sus dedos reconocieron con horror instantes después, vitela humana. La escritura no era latín, ni griego, ni arameo. Era una lengua muerta anterior a Babel que solo conocía por referencias en textos apócrifos prohibidos, el dialecto de la antigua casa. Y allí, en la primera página, traducida mentalmente con un esfuerzo que le produjo un sangrado nasal, leyó la premisa que haría trizas los cimientos del cristianismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es una mentira piadosa. En el principio era el silencio, un silencio tan absoluto y primordial que de su presión nació el universo como un grito. Y ese primer grito, el de la creación, no fue de amor, sino de agonía. Dios no nos creó, nos desgarró de sí mismo. Y ese grito original, ese sonido primigenio de divina angustia, aún resuena en el núcleo de cada alma. Es la fuente de todo nuestro anhelo y nuestro dolor. La redención no consiste en volver a Él, sino en aprender a acallar el eco de su sufrimiento dentro de nosotros. Mateo levantó la vista, mareado. Los estantes de libros se curvaban a su alrededor. Si eso era cierto, toda la teología de la gracia, del pecado original, de la encarnación de Cristo, era un monumental edificio construido sobre una verdad edulcorada. La fe no era la respuesta al amor de Dios, sino un analgésico para una herida cósmica compartida. Y entonces, sus ojos captaron la última línea de la primera página, una línea escrita con una tinta que parecía sangre seca y que prometía una revelación aún más terrible, pero lo que ningún profeta, ningún evangelista, ni siquiera el Hijo en su agonía supuso, es que el silencio no está vacío. Algo, en la oscuridad, entre los ecos del grito, no se escucha. La revelación era tan monstruosa que su mente no podía aceptarla. No era herejía, era algo peor, era una reescritura ontológica de la realidad. Con manos temblorosas, casi sin aliento, Mateo pasó la página. La vitela crujió con un sonido quejumbroso, como si protestara por ser leída. La segunda página estaba llena de diagramas complejos, círculos concéntricos que representaban la expansión del grito primordial, como ondas en un estanque después de arrojar una piedra. Y en los márgenes, anotaciones frenéticas en un latín más moderno, realizadas por una mano diferente a la del texto principal. Eran los comentarios de alguien que había estado allí antes que él, alguien que firmaba solo con las iniciales A, B. La escritura de Advid era angulosa, urgente. Traducía fragmentos del acásico y añadía sus propias teorías, cada una más aterradora que la anterior. Mateo leyó, con el corazón golpeándole el pecho. El grito no solo creó la materia y el alma, sino también al demiurgo, el ente que nuestra teología confunde con el Dios Padre. El demiurgo es la primera y más poderosa de las emanaciones del grito, una conciencia nacida del dolor divino que cree ser el creador supremo. Él, en su insondable soledad y confusión, estructuró el cosmos a partir del caos del grito, pensando que obedecía a un plan propio, sin saber que solo es un eco, un síntoma de la agonía de lo innombrable. Mateo se dejó caer pesadamente en el frío suelo de piedra. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, el Señor de los ejércitos, no era el Dios verdadero, sino una entidad derivada, una especie de arcángel engañado.
¿Un hijo enfermo de un padre agonizante? Los comentarios de Advi continuaban, explicando que el objetivo último de las religiones, inconscientemente, no era acercarse a este demiurgo, sino sanar el grito original, alcanzar el silencio previo a la creación. La salvación no era la unión, sino la curación de una herida cósmica. Pero la última anotación de Advi en esa página hizo que la sangre de Mateo se helara. Era una advertencia escrita con una tinta tan oscura que parecía quemar el papel. Cuidado con los vigilantes. Ellos sirven al demiurgo, custodian la mentira. Si encuentran este códex, te eliminarán. Y si lo que escucha en el silencio te encuentra primero, tu alma será deshecha. De repente, un sonido metálico y sordo resonó en el extremo del pasillo. Era el ruido de la pesada puerta de acero del subnivel Omega cerrándose. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. El eco del portazo reverberó en la bóveda, un sonido final y aterrador. No había salida. El subnivel Omega solo podía abrirse desde el exterior o con una autorización biométrica de nivel cardenalicio que él no poseía. Se quedó paralizado, escuchando solo el tenue zumbido de la iluminación y el frenético golpeteo de su propia sangre en los oídos. Luego, unos pasos, lentos, medidos, crujiendo sobre el polvo secular del pasillo de archivos. Se acercaban los vigilantes. La advertencia de Advi resonaba en su cráneo. Con un impulso de puro pánico, Mateo apagó su lámpara, sumiéndose en una oscuridad tan absoluta que podía sentir su peso. Se acurrucó detrás de una pesada estantería de madera, abrazando el Codex Aeterna contra su pecho. La piel del libro parecía latir como si tuviera su propio corazón. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la estantería. Una linterna barrió la oscuridad, su haz de luz cortando como una cuchilla a través de las rendijas entre los libros. Mateo contuvo la respiración. Podía sentir una presencia fría, impersonal. Padre Mateo, una voz serena, educada, como de un hombre mayor, rompió el silencio. No era una pregunta, era una afirmación. Sé que estás aquí. El sistema de seguridad registró tu acceso no autorizado a esta bóveda. Era la voz del cardenal Angelo Visconti, el prefecto del archivo secreto, su propio mentor. El hombre que lo había guiado, a quien consideraba un segundo padre. El alivio fue un torrente cálido que casi lo hace llorar. Encendió su lámpara con dedos trémulos y se levantó. Eminencia, Dios mío, me ha aterrorizado. ¿Cree y qué? Se interrumpió, sin atreverse a vocalizar sus temores. Visconti estaba allí, impecable en su sotana negra con ribetes carmesí. Su rostro, normalmente benévolo, era una máscara de decepción y una profunda pena. No miraba a Mateo, sino al libro que éste sostenía. «Creíste en los cuentos de hadas, hijo mío», dijo Visconti con suavidad. Ese volumen no debería haber sido perturbado. Extendió una mano, «Dámelo». Pero entonces, la lámpara del cardenal iluminó de lleno la página abierta del Codex, y Mateo vio algo que no había notado antes en el margen inferior. Las iniciales Advi no estaban solas. Había un pequeño escudo de armas grabado con tinta descolorida, el mismo escudo que llevaba el anillo que Visconti siempre usaba en su mano derecha. Advi, Angelo Visconti, su mentor, no era un simple comentarista. Había estado aquí antes, lo sabía, y había intentado disuadirlo con sus anotaciones. «Usted», susurró Mateo, retrocediendo un paso. «Usted lo escribió. Usted sabe que es verdad». La expresión de Visconti se transformó. La pena se desvaneció, reemplazada por una fría resignación. «La verdad es un lujo que la fe no puede permitirse». Mateo, la fe es el muro que la humanidad construyó para no enloquecer ante el grito, y yo soy uno de sus albañiles. De detrás del cardenal, dos figuras altas y silenciosas emergieron de las sombras. Vestían ropas de civiles, impecables, pero sus ojos eran de un gris metálico y vacío, como piedras pulidas por un río helado. «Los vigilantes, el Codex despierta», dijo uno de ellos con una voz que carecía de toda inflexión. «Y lo que escucha en el silencio, ahora te escucha a ti». Las palabras del vigilante cortaron el aire denso como cuchillas. «Ahora te escucha a ti». No era una amenaza, era una declaración de un hecho inevitable como la gravedad. Mateo, impulsado por un instinto animal de supervivencia, dio un salto hacia atrás, alejándose de las estanterías. El Codex Aeterna ardía en sus manos, una losa de conocimiento maldito que ahora sentía como una parte de su propio cuerpo. Ya no podía soltarlo.
No lo entiendes, muchacho, dijo el cardenal Visconti, y por primera vez Mateo detectó un temblor de auténtico miedo bajo su fachada de autoridad. No se trata de esconder la verdad para mantener el poder, se trata de proteger a la humanidad. El silencio del que habla el Codex no es paz, es el vacío que queda después de un grito de dolor infinito, y en ese vacío crecen cosas. El demiurgo, nuestro Dios, por confundido que esté, al menos nos dio una realidad estable, un velo entre nosotros y la auténtica locura. Uno de los vigilantes avanzó. Sus movimientos eran demasiado fluidos, carentes de la inercia humana. Mateo notó que no proyectaba sombra bajo la luz de las lámparas. El lector ha sido marcado, dijo el vigilante, su mirada gris fija en la frente de Mateo. La resonancia del grito en él se ha amplificado. Es un foco de atención. Debe ser apagado o marcado. Mateo recordó la sensación de la vitela latiendo. Llevaba la mancha del conocimiento prohibido, y ahora era como un faro en la penumbra para aquello que escuchaba en el silencio. Eminencia, por favor, imploró Mateo, blandiendo el Codex como un escudo. Hay otra manera. Cristo. ¿Y si la misión de Cristo no era redimirnos del pecado, sino intentar sanar ese mismo grito desde dentro? Quizás él lo supo. Visconti palideció. Esa idea, evidentemente, también había cruzado su mente tiempo atrás y la había desechado por demasiado peligrosa. Silencio. Rugió el cardenal, pero era demasiado tarde. El vigilante que había hablado se lanzó hacia Mateo. No corrió, simplemente se movió, cerrando la distancia en un instante antinatural. Su mano, fría como el mármol de una tumba, se cerró alrededor del brazo de Mateo con una fuerza sobrehumana. Y en ese contacto, Mateo no sintió solo frío, sintió un vacío absoluto, una ausencia de alma tan vasta y antigua como el universo mismo. Eran ecos del grito, vaciados de todo lo que los hacía humanos, herramientas conscientes del demiurgo, con un grito desgarrado por el pánico y una fuerza que no sabía que poseía. Mateo se soltó, dejando jirones de su sotana en la mano del vigilante. Tropezó hacia atrás y su espalda chocó contra una sección de estanterías más antigua y precaria. Cajas de manuscritos y pergaminos cayeron en una cascada de polvo y pergamino, creando una barrera caótica entre él y sus perseguidores. Aprovechando la confusión, y con el eco del vacío del vigilante aún ardiendo en su piel, Mateo giró y corrió hacia la única ruta que le quedaba, la oscuridad más profunda del subnivel Omega, hacia donde los planos indicaban que había una sala de almacenamiento auxiliar, una reliquia de una expansión arquitectónica fallida. Mientras corría, ciego por el terror, una sola palabra resonaba en su mente, una palabra que había leído en los márgenes del Codex y que ahora entendía con toda la carne. La oscuridad en el tramo no renovado del subnivel era casi tangible, un manto húmedo y pesado que olía a piedra mojada y siglos de abandono. Mateo corría a ciegas, con una mano extendida, rozando la pared fría y áspera, la otra aferrando el Codex Eterna con una fuerza desesperada. Los pasos de sus perseguidores, los ligeros y crujientes del cardenal, los otros, silenciosos y ominosos, resonaban cada vez más cerca en el estrecho corredor. La palabra desgarradura quemaba su pensamiento. No era solo un concepto metafísico. En los diagramas del Codex estaba marcada como un lugar, una coordenada dentro de la propia realidad. Un punto donde el velo entre la creación del demiurgo y el silencio primordial era especialmente delgado. Y según las anotaciones de Visconti, esa desgarradura no estaba en un desierto o una montaña sagrada. Estaba aquí, en el corazón del Vaticano, sellada y custodiada en el lugar más secreto de todos, su mano, que palpitaba aún por el contacto con el vigilante. Encontró de pronto un marco de metal oxidado donde debería haber una puerta. No había pomo, solo una placa lisa y fría. La desesperación se apoderó de él. Era un callejón sin salida. Mateo, Deitant. La voz de Visconti sonaba quebrada, no por el esfuerzo, sino por una emisión genuina. Lo que hay detrás de eso no es la salvación, es el fin de todo. Es la nada que escucha. El vigilante apareció silenciosamente a su lado, su figura espectral emergiendo de la penumbra. Esta vez no intentó agarrarlo, simplemente extendió un dedo pálido y largo hacia la placa de metal. Solo un marcado puede abrirla, dijo, y por primera vez hubo algo en su voz vacía que se asemejaba a la curiosidad.
curiosidad. Es el último filtro. Mateo, acorralado, con la respiración ardiendo en sus pulmones, apretó la palma de su mano contra la placa fría. Esperaba un mecanismo complejo, un código, algo. Pero no ocurrió nada. Entonces recordó el latido del libro. La resonancia. Cerró los ojos y, en un acto de fe desesperada en la misma herejía que lo condenaba, se concentró en el eco del grito que ahora sentía en su propia sangre, en el zumbido de angustia primordial que el Codex había despertado en él. La placa de metal se calentó de repente bajo su mano. Un hormigueo eléctrico le recorrió el brazo. Un sonido bajo y profundo, como el de un grano de piedra gigantesco girando sobre sí mismo, retumbó en las paredes, con un chirrido quejumbroso de metal que no se movía desde hacía siglos. Una sección de la pared se replegó sobre sí misma, revelando una abertura oscura. Un viento helado y completamente silencioso salió de la abertura. Un viento que no movía el polvo, que no producía sonido al pasar, pero que llevaba consigo una sensación de antigüedad tan abrumadora que hizo llorar a Mateo al instante. No era aire, era la exhalación del vacío mismo. No, gritó Visconti, y su grito sonó ridículamente pequeño y mundano al ser absorbido por ese silencio absoluto. Mateo dio un paso al frente, cruzando el umbral. Al hacerlo, su pie no pisó piedra, sino una superficie negra y lisa como el cristal oscuro, que se extendía en una cámara circular cuya inmensidad no podía discernir. En el centro de aquel espacio, flotando sobre la nada, había solo una cosa, un antiguo crucifijo de hierro retorcido, pero invertido, con la figura de Cristo cabeza abajo, su boca abierta en un grito silencioso y eterno. Y entonces, por primera vez, lo oyó no con sus oídos, sino en el núcleo mismo de su alma. No era un sonido, era la ausencia de todo sonido hecha conciencia. Era la atención de algo tan vasto y antiguo que la existencia del universo era solo un parpadeo momentáneo para ello. Lo que escuchaba en el silencio, lo había percibido. Era como si todo el universo, toda la creación, se encogiera hasta ser solo un punto de polvo en una inconcebible vastedad. La atención de aquello que moraba en el silencio no era maliciosa, era algo peor, era indiferente. La agonía de Dios, el grito de la creación, la confusión del demiurgo, la lucha de la humanidad. Todo era un fenómeno irrelevante, un susurro patético en la eternidad silenciosa que lo contenía todo. Mateo cayó de rodillas, no por reverencia, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo. El conocimiento del Codex Aeterna palidecía ante la experiencia directa. No había cielo ni infierno, solo este frío, inmenso y vacío oído cósmico. «Cierra la puerta», gritó Visconti desde el umbral, su rostro una máscara de terror. «La exposición nos destruirá a todos». Los vigilantes, sin embargo, no se movieron. Se habían detenido justo en el límite, como si una barrera invisible les impidiera el paso. Sus rostros vacíos, por primera vez, mostraron algo, una profunda, antigua y automatizada aprensión. Ellos, los sirvientes del demiurgo, también temían a lo que había más allá. «No puede ser contenido», dijo uno de ellos, su voz metálica ahora con un tono de urgencia. «El marcado ha actuado como una llave. La desgarradura se está expandiendo». Mateo levantó la vista hacia el crucifijo invertido. Comprendió entonces su verdadero significado. No era un símbolo de blasfemia, sino de una verdad terrible. Cristo no había muerto para redimir el pecado original. Había muerto en un intento supremo de callar el grito. Su sacrificio no fue para apaciguar a un Dios Padre iracundo, sino para sanar la herida del demiurgo, para suturar, aunque fuera un poco, esta desgarradura, y había fracasado. Su grito en la cruz, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», era el eco final y desesperanzado de ese fracaso. La fe de la Iglesia, toda su estructura, era el andamiaje construido alrededor de un silencio divino malinterpretado, alrededor de un médico cósmico que no existía. Una presión comenzó a construirse en la cámara. No era física, sino metafísica. La realidad misma gemía. Los estantes del archivo fuera de la cámara comenzaron a vibrar y los manuscritos más antiguos se desintegraron en nubes de polvo seco. El velo se estaba rasgando. «Hay que sacarlo de ahí», ordenó Visconti, pero su voz era un hilillo en el torbellino de silencio que empezaba a devorar todos los sonidos. El vigilante más cercano a Mateo se volvió hacia el cardenal, y sus ojos grises por fin mostraron un destello de algo parecido a la emoción. La resignación final de un soldado que ve caer la última fortaleza. «Es demasiado tarde para él, y quizás para este».
sector de la creación. La atención se ha fijado. El eco del grito aquí se ha vuelto demasiado fuerte en Mateo. En el centro de la tormenta, sintió como su propia identidad comenzaba a disolverse en ese silencio absorbente. Ya no sentía miedo, solo una paz terrible y absoluta, la paz de quien comprende que su existencia y la de todo lo que conoce es un error cósmico. Miró el códex en sus manos y supo lo que tenía que hacer. No había venido aquí por accidente. Había sido guiado no por Dios, sino por el dolor sordo del universo para ser el último testigo. Y para ser el instrumento final, la paz que inundaba a Mateo no era beatífica. Era la tranquilidad glacial de quien ha visto el abismo y sabe que no hay retorno. Su fe, la que había profesado desde niño, se había evaporado. Pero en su lugar no quedaba el vacío, sino una misión terrible y última, impresa en su ser por la propia resonancia del grito. El Codex Aeterna ya no era un libro ajeno. Era un manual de instrucciones para lo imposible. Con una calma sobrenatural, se puso de pie. La presión del silencio era insoportable, aplastante, pero él, ahora un canal consciente de aquel dolor primigenio, podía moverse en su interior. Caminó hacia el crucifijo invertido. No era un símbolo de derrota, sino una advertencia y una herramienta. Representaba la inversión necesaria para acceder a la lógica del silencio. Mateo, ¿qué estás haciendo? La voz de Visconti era un hilacho de sonido, desgarrado por la fuerza que disolvía la realidad. Lo que él no pudo hacer, respondió Mateo, y su voz sonó clara y extraña, como si no fuera solo la suya. No voy a sanar el grito. Eso está más allá de cualquier poder. Voy a amortiguar el eco. En esta cámara, Enmid extendió la mano y tocó los pies heridos de la figura de Cristo en la cruz invertida. La vitela del Codex, en su otra mano, se fundió con su piel, las letras acásicas ardiendo y trasladándose a su propia carne, marcándolo para siempre. Todo el conocimiento, todo el dolor, toda la herejía se volvieron parte de su esencia. No iba a rezar, no iba a clamar a un Dios que era tan víctima como él. En su lugar abrió su boca y con toda la fuerza de su alma resonante, cantó. No era una canción de palabras. Era una nota pura, un contraltono generado a partir de la agonía que ahora comprendía. Era el sonido de la aceptación, del dolor asumido, del fin de la lucha. No era para llenar el silencio, sino para reconocerlo. Para hacerle frente con la única verdad que le quedaba, su propia y minúscula existencia consciente. La nota chocó contra la indiferencia absoluta que lo rodeaba. Por un instante, una fracción de segundo cósmico, la atención vaciló. La presión amainó. La desgarradura en el velar de la realidad dejó de expandirse. Fue entonces cuando los vigilantes actuaron, no para salvar a Mateo, sino para sellar la brecha que su canto había estabilizado momentáneamente. Los dos seres se fundieron con la entrada de la cámara, sus cuerpos desvaneciéndose en una luz grisácea y opaca que se solidificó formando un nuevo muro, sellando a Mateo y a la atención que ahora contenía dentro de la cámara para siempre. El último sonido que Mateo oyó del mundo exterior fue la voz deshecha del cardenal Visconti, susurrando una oración que ya no tenía sentido dentro. El canto de Mateo se fue apagando, no por debilidad, sino porque se estaba integrando al silencio. Su cuerpo, su conciencia, se convertían en un nuevo eco, un recordatorio permanente y estabilizador en el corazón de la herida. No había ganado, no había perdido, se había convertido en un pacto. El precio de mantener a raya la nada era una alma condenada a escucharla por la eternidad. La iglesia nunca lo contó. El archivo secreto listó el subnivel Omega como clausurado por fallas estructurales. El padre Mateo de la Cruz fue dado por desaparecido. Pero en las noches más silenciosas, los papas que sucedieron, aquellos a quienes el cardenal Visconti susurró la verdad antes de morir, se acercan a veces a un muro de piedra sin marcar en los subsótanos más profundos. Y si apoyan la oreja contra la fría piedra, no oyen nada, absolutamente nada, y rezan para que ese silencio nunca cese.